Mis amados hermanos, en 2007 ocurrió una situación particular en el metro de Washington, D.C. Uno de los mejores violinistas del mundo y mejores directores de orquesta que ha habido, llamado Joshua Bell, quien toca con un violín Stradivarius valuado en más de $1 millón, hizo un experimento social. El experimento consistía, mis hermanos, en que él se iba a parar en la estación del metro de Washington e iba a tocar una de las piezas más difíciles que él alguna vez tocó. Cuando él tocó esta pieza, hermano, no iba vestido de un smoking como habitualmente llega a tocar cuando da algún concierto en el Carnegie Hall o en algún lugar famoso para tocar esta música, sino que fue de un pants, fue de una ropa deportiva, abriendo el estuche de su violín y comenzando a tocar. Al pasar muchísimas personas delante de él, contando fueron más de 1,000 personas por lo lleno que estaba el metro de Washington, escuchaban lo que él tocaba, tal vez volteaban a ver, sin embargo no se detenía. Si acaso, mis hermanos, 3 personas estuvieron atentas, parándose de esta deleitosa pieza. Algunos transeúntes llegaron a pensar que era un vago más que pedía dinero por tocar música. Otros pensaron que tal vez era un estudiante de alguna escuela de música que estaba completando para su semana, o un evento más que sucede en el metro. Ya ve que sucede cada cosa. Y aunque este hombre tocó como todo un profesional, hermanos, las personas nunca pudieron apreciar de la escena que tenían adelante, de este concierto gratuito y maravilloso que tuvieron enfrente. Ahora, ¿por qué no pudieron apreciar lo que ellos estaban escuchando? No, esto nos enseña, hermano, que no era la calidad musical, porque la música era extraordinaria. No era el instrumento, porque este hombre tocaba con el mejor instrumento que produce el mejor sonido. No era incluso el músico, porque él es uno de los mejores que tocaba. El problema, mis hermanos, radicaba en que la gente no comprendía lo que tenía delante, ni la música que escuchaba, ni quién era el músico que escuchaba, y así ellos se perdieron de un maravilloso tiempo de deleite para sus oídos. Precisamente, mis hermanos, esta misma situación puede ser una realidad en la vida de los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:3 pronuncia una declaración maravillosa diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis hermanos, el conocimiento de Dios y entender su santa voluntad son el todo del hombre. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros practicamos esto, se puede tener una realidad distante a lo que deberíamos de hacer. Muchas veces la vida de un cristiano, de un verdadero cristiano, y esto voy a aclarar, no suele lucir como una proyección verdadera de lo que representa la vida de Dios y nosotros, sino que muchas veces, hermano, luce con ciertos detalles, con fallos dentro de ella, y tenemos que preguntarnos qué es lo que ocasiona este tipo de situaciones o este tipo de manifestaciones o de testimonio en la vida. La respuesta es muy sencilla, mis hermanos: la falta del conocimiento de Dios. Nuevamente, ¿qué es lo que ocasiona este tipo de acciones, actitudes, etcétera? La falta del conocimiento del Señor. Es por ello, hermano, que estaremos abordando las palabras que el apóstol Pablo dirige a los hermanos de Colosas, quienes estaban muy cerca, hermano, de ir por un camino equivocado y que los alejaba del norte de su peregrinar y que los hacía ver la vida cristiana de una forma difícil. Para ese tiempo, hermano, se estaba metiendo una herejía que no se menciona cuál es, simplemente el apóstol Pablo tiene que contestar a dichas cosas que se habían levantado y les empieza a hablar de cristología y de cómo nuestro Señor luce en la vida de un verdadero creyente por el conocimiento que adquiere. Esta iglesia, hermano, en Colosas estaba caminando muy cerca de herejía que presentaba a Cristo como otro que no es Él.
Y esta situación llega a escalar a tal grado que Epafras, quien se cree que fundó la iglesia en Colosas, tiene que ir a Roma, donde el apóstol Pablo estaba preso, para decirle lo que les estaba aconteciendo. Ahora, el apóstol Pablo, mis hermanos, jamás visitó la iglesia en Colosas, sino que Epafras había sido discípulo de Pablo, había aprendido de Pablo, y se cree entonces que Epafras fundó la iglesia de Colosas. Para este tiempo, en los primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 8, el apóstol Pablo da gracias a Dios por los cristianos en Colosas, a pesar de que no los conocía. Sin embargo, está seguro el apóstol Pablo que es una buena iglesia, no solamente porque son fruto de su apostolado también, sino porque Epafras, mis hermanos, había sido un hombre fiel al servicio de Cristo, del cual Pablo estaba completamente seguro de que era un hombre piadoso. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que se pensaba en esta herejía? Bueno, prácticamente, hermano, era una herejía que enseñaba y minimizaba la importancia de la obra y persona de Cristo. Esta herejía, hermanos, minimizaba la importancia de la obra y persona de Cristo, por lo que Pablo tiene que venir a mostrar a los hermanos de Colosas la centralidad de Cristo en todas las cosas de la vida cristiana, en todas las cosas de la vida cristiana. Porque, mis hermanos, cuando el conocimiento del Señor está lejos de la vida del creyente, todo en nuestra vida pierde su ruta y se aparta hacia la perdición. Veamos nuevamente lo que dice el versículo 3 y el versículo hasta el versículo 6. Pablo dice: siempre orando por vosotros, y vea lo que dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, y de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. En primer lugar, el apóstol Pablo escribe a verdaderos creyentes, verdaderas personas que habían experimentado el amor de Cristo. ¿Y en qué cosa se puede ver esto? Bueno, porque el apóstol Pablo está diciendo que él ha oído de la fe que ellos tienen en Cristo Jesús, tal vez de Epafras, y Pablo dice, ustedes son cristianos que verdaderamente aman al Señor. Y Pablo da gracias porque esa iglesia está creciendo. Sin embargo, no solamente estos hermanos se quedaban en el conocimiento y amor a Cristo, sino que también reflejaban el amor para con sus hermanos. Versículo 4, segunda parte, y del amor que tenéis hacia todos los santos. Esto es importante, hermano, porque estas personas, al ser creyentes, eran personas que podían producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos tenían la vida de Dios. Por eso Pablo ha dado gracias por los cristianos de esa región y está seguro de que el maestro de ellos, Epafras, es un buen hombre, un buen cristiano. Sin embargo, el apóstol Pablo no desea simplemente dar gracias a Dios por aquellos que escribe. Es decir, el apóstol Pablo no dice, doy gracias a Dios porque veo su fruto. No. La herejía que se estaba presentando estaba en la puerta y amenazaba a mis hermanos con hacer gran daño. Esto era real, la herejía estaba ahí tocando a la puerta, queriendo entrar a la iglesia. Sin embargo, no existe, hermano, un remedio mucho más formidable para combatirla que el conocimiento solamente de la voluntad de Dios. Ese es el remedio para combatir la herejía. Y cuando nosotros, mis hermanos, somos unidos a Cristo, por medio de la fe, nos es dado un conocimiento de Él. Es decir, todo aquel que ha venido a Cristo, hermano, tenía una percepción de Cristo diferente a cuando se convirtió. ¿Por qué? Porque antes Satanás era nuestro Señor, Satanás era nuestro rey y seguíamos toda la corriente de este mundo la cual Satanás gobierna. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, entonces nosotros conocemos a nuestro Salvador y de alguna forma entendemos y tenemos en ese momento un conocimiento salvífico de su obra. Es decir, yo creo en Cristo porque Él es el único y suficiente Salvador. Entonces,
Cuando uno viene a Cristo, hermanos, claramente adquiere un cierto conocimiento de Él. Sin embargo, es un conocimiento que no teníamos. Y aun cuando tenemos ese conocimiento salvífico, no significa que nuestro conocimiento de Dios debe de quedarse ahí solamente, sin ir en aumento. Hay muchas personas que llegan a decir, bueno, yo soy salvado y doy gracias a Dios, con eso me basta. Sí, ya Dios me salvó, con eso me basta. Hermanos, ese tipo de declaraciones son un error, porque todo aquel que ha conocido a Cristo y nuestro Señor Jesucristo ilustra a los creyentes como pámpanos injertados en la vid para que sigan dando ¿qué? Fruto, sigan creciendo, sigan hacia adelante. Y debemos entender que todos los días el cristiano debe de llevar una vida que vaya en ascenso. El creyente entonces cuando se convierte a Cristo es injertado en esa vid que nuestro Señor Jesucristo espera que fructifiquemos al pasar del tiempo. Por eso el apóstol Pablo les dice y agradece que tengan una nueva esperanza en Cristo, que tengan una nueva naturaleza, de que se les haya declarado el evangelio. Sin embargo, Pablo no anhela solamente que ellos se queden ahí. Pablo quiere y hace una petición a ellos. Versículo 9. Él dice, por lo cual también nosotros del día que lo oímos, ¿qué han oído? Bueno, que hay una iglesia en Colosas, que ama a los hermanos, que habla a Cristo, que Epafras es el encargado. Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros. Y eso es algo maravilloso, porque a pesar de que no conocían al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, no hemos parado de orar, hermanos. Epafras me ha dicho, y aunque estoy preso en la cárcel aquí en Roma, seguimos rogando por su iglesia, seguimos rogando porque crezcan, seguimos rogando por esto. Esto es hermoso, mis hermanos. Ahora que estuvo el pastor Ever, hermano, platicando con él, él me decía que constantemente también en la iglesia tienen un tiempo de oración por las demás iglesias. Y no sé tú, hermano, muy poquitos, creo que nada más 3 personas de esta iglesia hemos ido a Torreón. Y ellos jamás han venido para acá, solo el hermano Ever y su hijita. Pero hermanos que no nos conocen, que no nos han visto, son hermanos que agradecen al Señor y que ruegan por el crecimiento de esta iglesia local. Esto es maravilloso, mis hermanos. El apóstol Pablo lo que hace aquí dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, vea esto, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo primero, mis hermanos, que debemos destacar aquí es que el apóstol Pablo liga 2 conceptos bien importantes en el versículo 9 y el versículo 10. Liga el conocimiento con el crecimiento. Es algo que va de la mano. Precisamente dice el versículo 10, para que andéis como es digno. En el versículo 9, Pablo dice, no dejamos de orar para que ustedes, ¿qué? Para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. En pocas palabras, hermano, lo que nos muestra la relación de la palabra conocimiento con la palabra crecimiento, nos dice que el conocimiento de Dios produce en el creyente un crecimiento. ¿Qué produce? Un crecimiento. La palabra griega, mis hermanos, que se utiliza aquí para conocimiento, es una palabra bien común, bien particular, que en el original es epignosis. Y es una palabra que significa o se traduce como ciencia, conocer, conocimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo lo que hace aquí, añade una preposición a la palabra que intensifica su significado. Nuevamente, por lo cual no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento. Pablo dice otra vez, llenos del conocimiento. Hay algo que muchas veces se llega a decir que es un pleonasmo, donde se doble intensifica algo. Por ejemplo, decimos, es que en el estadio hubo un lleno total. Y uno dice, sí entendimos que hubo un lleno total. Bueno, ¿cuándo uno ha visto un lleno a medias? Sin embargo, cuando la gente utiliza ese tipo de expresiones, no lo está haciendo porque quiere equivocarse, sino lo que quiere demostrar
es que las cosas o el lleno que se tuvo fue tremendo. Estuvo atiborrado de gente. De la misma forma, mis hermanos, el apóstol Pablo está intensificando el sentido de lo que él está diciendo, porque no está refiriéndose a un conocimiento de Dios que simplemente nos impresiona o un sentimiento que tenemos ahí. Es decir, hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, yo amo a mi Señor, lo amo mucho. ¿Y cómo es Dios? Es amor. Es bueno. Es perfecto, sí. El apóstol Pablo, hermano, lo que quiere aquí, está diciendo que los creyentes en Colosas deben de tener un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios, que únicamente, mis hermanos, es revelada por completo y de manera definitiva en su palabra. Es decir, Pablo dice que seáis llenos del conocimiento. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, que el cristiano debe de buscar ser lleno de ese conocimiento de Dios y debe de procurar cada día diligentemente que ese conocimiento vaya en aumento. ¿Qué quiere decir? Que si tú fuiste convertido, el Señor te llamó hace 6 años, del año 0 en que te convertiste a 6 años después, tu conocimiento de Dios, ¿qué debe de haber hecho? Haber crecido. Pablo dice, esto no solamente es algo que él desea o podemos aplicar a los hermanos en Colosas, sino que es particularmente para todos los creyentes. Pablo dice y nos enseña que el cristiano, para tener un crecimiento fructífero debe ser entendido de lo que el Señor ha determinado. Cada día el cristiano debe de ir sumergiéndose más en la voluntad de Dios. Y ahora tenemos que decir algo, hermano. El conocimiento de Dios no llega por arte de magia. No llega por arte de magia. No te acuestas, te levantas, abres los ojos y dices, wow, hoy conozco más al Señor. La palabra de Dios nos dice que Él es revelado a través de su escritura. La realidad, mis hermanos, es que Pablo está hablando de un conocimiento que debe de sobreabundar en la vida del cristiano, que debe de ir creciendo. Precisamente en este momento debemos de preguntarnos y aplicándolo a nuestra vida, ¿qué es entonces conocer la voluntad de Dios? Ahora, mis hermanos, mucha gente puede llegar o argumentar y decir, yo conozco la voluntad de Dios, yo me quiero someter a la voluntad de Dios. Ya hemos visto entonces que el apóstol Pablo ha hecho una petición. Quiere que los creyentes crezcan en esa voluntad, que puedan entender esa voluntad. Y él mismo ha dicho que no ha dejado de orar para que sean llenos de eso. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y lo espiritual, el conocimiento de Dios tiene que ver algo con mi vida real? ¿Qué significa entonces conocer la voluntad de Dios? Y en nuestros días, hermano, existe muchísima confusión respecto a este tema. Entramos en un tipo de misticismo cristiano cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios e inmediatamente nos preguntamos cosas como situaciones de la vida diaria, como ¿con quién me iré a casar? ¿Qué trabajo debo de aceptar? ¿Dónde debo de vivir? ¿Qué decisión debo de tomar? Pero el apóstol Pablo, hermano, no está pensando en una voluntad secreta de Dios hacia nosotros, sino una voluntad de Dios revelada. Una voluntad que el cristiano entiende, puede ver y puede comprender. El apóstol Pablo no ha dicho que crezcamos en nuestra voluntad, sino que es enfático y dice que esta voluntad es la de Dios. No es un misterio escondido que deba descubrirse mediante experiencias extraordinarias, como muchos cristianos hoy en día en círculos carismáticos, donde se espera que un profeta o un apóstol les declare la voluntad de Dios audiblemente. No, mis hermanos, la voluntad de Dios puede conocerse y esta voluntad es de la cual los creyentes podemos ser llenos. Podemos ser llenos. La voluntad de Dios sí se puede conocer, número 1, porque Dios la ha revelado. Dios la ha revelado. Es precisamente aquí, hermanos, donde muchos creyentes llegan a tropezar. Muchos de ellos esperan oír una voz del cielo mientras mantienen la Biblia cerrada. Señor, dime lo que tú quieres para mi vida. ¿Y la Biblia?
cerradita. Esperan una corazonada que Dios le diga, ay, es que como que siento que esto debo de hacer. Pero Dios habla con claridad por medio de hombres pecadores, pero predicando su palabra. Quieren conocer la voluntad de Dios acerca de grandes decisiones, pero no tienen interés de conocer lo que Dios ya ha revelado acerca de la santidad, la obediencia, la pureza, el amor, la paciencia. Acompáñenme a 2 de Pedro 1:3, mis hermanos, y vamos a ver cómo el apóstol declara en este texto algo maravilloso. Ahora, mis hermanos, nuevamente, muy parecido a como el apóstol Pablo lo hace, el apóstol Pedro liga el conocimiento y la piedad. Aunque vamos a leer el versículo 3, vea cómo termina el versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento ¿de qué? De Dios y de nuestro Señor Jesús. Inmediatamente después de declarar que hay un conocimiento que ha sido dado, multiplicado en el conocimiento de Dios y de Cristo, dice, como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahora, mis hermanos, esto no quiere decir que el apóstol Pablo simplemente está diciendo, un día te convertiste y sí, su Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros. Eso es una realidad. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, y el apóstol Pedro dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice Pedro, esto se les ha dado, es decir, ahora el conocimiento de Cristo está a su alcance. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido. Cristo ha hecho posible y nos ha hecho a Dios cercano para que nosotros ahora podamos conocerle. De hecho, mis hermanos, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿a qué vino Cristo? Y sí, entendemos que el apóstol Pablo dice que vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Sin embargo, si nos vamos a la realidad más profunda de por qué tuvo que encarnarse la segunda persona de la Trinidad, dice un autor, precisamente porque Cristo nos vino a traer a Dios. De otra forma, nuestro Señor jamás hubiera podido ser cercano a nosotros a causa del pecado. Y precisamente de una forma lo ilustra el apóstol Pedro diciendo que todo eso se nos ha sido dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio. ¿Qué liga esto? Que hay una forma en la cual esto se nos ha dado, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ¿qué? De la naturaleza divina. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Pedro? Que todo esto que se nos ha sido es para que precisamente nosotros podamos llegar a ser partícipes de esta naturaleza divina. ¿Qué quiere decir, hermanos? A lo mejor la ilustración parecerá un poco burda, pero es importante que lo podamos ver. Cuando llegan muchos animalitos a los circos, no sé si te acuerdas que antes los circos se podían tener animalitos. Y de alguna forma los animalitos que estaban en ese circo podían ser llamados animales ¿qué? Salvajes. ¿Qué animales había? Elefantes, tigres, leones, osos. Y no sé tú, pero esos animales domésticos no son. Yo no creo que tú vayas a un lugar donde venden mascotas o vayas por la calle y veas un oso callejero. Un león en la veterinaria que lo quieres adoptar. No, claro que no. Sin embargo, esos animales se adquirían
Y de alguna forma los entrenadores o los circos lo que procuraban es domar ese animal con el fin de que pudiera salir en el espectáculo que ellos tenían y de esta forma, mis hermanos, poder entretener a las personas y ganar ¿qué? Ganar dinero. Es decir, estos animalitos debían ser entrenados, debían ser obedientes para conseguir un propósito. La voluntad del Señor, mis hermanos, que se nos ha sido revelada, tiene un propósito cada día. Hacer morir a nuestra naturaleza pecaminosa y que la voluntad y vida de Cristo en nosotros cada día vaya en aumento. El cristiano, mis hermanos, no debe de vivir su vida cristiana como la empezó, sino que debe de ir creciendo. ¿Por medio de qué el hombre puede tener esta vida? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, Dios no ha dejado a su pueblo caminando en la oscuridad. Él nos ha dado una lámpara para nuestros pies y ha alumbrado nuestro camino. Sin embargo, el error de ignorar la voluntad de Dios es precisamente lo que el profeta Oseas ha declarado cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no solamente es un conocimiento que le faltó, sino que en Oseas se nos dice que ellos desecharon el conocimiento, es decir, lo tenían enfrente y dijeron: no me interesa. Muchas personas al tomar consejo o pedir algún consejo, se acercan y cuando escuchan el consejo pueden decir: como que eso no me gustó. Está bien, creo que me dijiste algo que el Señor me había mandado, pero de todos modos, yo voy a hacer lo que yo crea conveniente. Mis hermanos, ellos desecharon el conocimiento y dice Dios que los iba a echar del sacerdocio. Pablo, mis hermanos, no ora para que los colosenses tengan una nueva revelación, para que tengan una nueva visión o experiencias místicas, sino que él dice que sean llenos del conocimiento que Dios ya ha determinado. Y precisamente es una iglesia que conoce la palabra, que conoce la voluntad de Dios, y es una iglesia que si perseveran en el conocimiento de Cristo, será una iglesia difícil de engañar. En segundo lugar, hermano, en el versículo 10, tenemos el propósito de las palabras de Pablo, y es que ellos tengan un conocimiento que transforma la conducta. Ya vimos el primer ruego del apóstol Pablo en el versículo 9, que ruega para que los cristianos puedan crecer en ese conocimiento, pero en el versículo 10 tenemos la razón que produce, o lo que produce ese conocimiento, por lo cual, hermanos, estoy en Pedro. Colosenses dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En segundo lugar, hermano, en la misma línea argumentativa que Pablo ha dicho, dice: para que andéis como es digno del Señor. Es importante, hermanos, que veamos que este conocimiento por el que el apóstol Pablo ha rogado no es un conocimiento que se debe de quedar ahí. Juan Calvino escribió en su Institución de la Religión Cristiana que el verdadero conocimiento produce verdadera piedad. ¿Y qué significa esto? Bueno, hermano, el que verdaderamente conoce a Dios, lo conoce realmente, tiene una actitud de conocimiento verdadero, de adoración sincera, de una fe salvífica, de un temor filial a Cristo, una sumisión devota y un amor reverencial a Él. Es decir, conoce a Dios y ese conocimiento produce en él un amor, un temor hacia su Señor. Ese, hermano, es el verdadero conocimiento de Dios. Una persona, hermano, que realmente ha conocido al Señor, que se ha sumergido en las palabras de Dios, es alguien que va a quedar deslumbrado por su gracia, por su conocimiento, y que su vida, mis hermanos, no puede ser igual.
No puede ser igual. Precisamente el apóstol Pablo dice que esto es para que ellos anden como es digno del Señor. Y algo hermoso, hermano, que este pasaje nos enseña es que Pablo no concibe que haya un conocimiento que permanezca encerrado solamente en la mente. Pablo dice, ese conocimiento no nada más debe de estar aquí, sino que debe de producir frutos. Él quería, mis hermanos, que los colosenses no solo se quedaran con lo que habían aprendido en la cabeza, sí, conocían el evangelio, conocían muchas cosas, sino que Pablo deseaba que este conocimiento desembocara en una manera piadosa de vivir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el evangelio no fue dado únicamente para informar a nuestra inteligencia. El evangelio no fue dado para informar únicamente a nuestra inteligencia, sino para transformar nuestra existencia. El apóstol Pablo comienza este versículo 10 diciendo, ¿para qué? Es decir, que tengan conocimiento de su voluntad, en sabiduría e inteligencia, pero Pablo dice, esto es, ¿para qué? Y en el idioma original, esta palabra o expresión nos une con el propósito de todo lo demás. Es decir, Pablo está diciendo, yo quiero orar por su conocimiento para una razón, ¿cuál? Que ustedes aprendan a vivir dignamente para el Señor. Que aprendan a vivir dignamente para el Señor. Si lo tradujéramos, literalmente el apóstol Pablo ha dicho, pido que conozcan profundamente la voluntad de Dios con el propósito de que vivan una vida digna de Él. Digna de Él. Por eso, mis hermanos, el apóstol no quiere que el creyente en Colosas, ni nosotros, nos quedemos únicamente con un conocimiento vago de quién es Dios, sino que pudiéramos y crezcamos con ese conocimiento para que podamos tener una vida práctica manifestando dicho conocimiento. Si lo vemos en nuestros días, mis hermanos, esto derriba una idea muy común en nuestro tiempo, donde muchas personas piensan que entre más estudian la Biblia, ya son cristianos maduros, que pueden tener un conocimiento bien grande, pueden devorarse los libros de Grudem, de Juan Calvino, los reformadores, los puritanos, pero mis hermanos, eso nunca va a medir la madurez en nuestra vida. Ahora, claramente, hermano, no estoy diciendo que no deben de leer. De hecho, soy el primero en exhortarlos en toma un buen libro, devora ese buen libro, estúdialo y profundice en el conocimiento de Dios, porque Dios ha dado dones a su iglesia a lo largo de los años, hermanos, han dado su vida por estudiar las doctrinas del Señor. A lo que me estoy refiriendo, mis hermanos, es que cuando nosotros vemos esto y podemos crecer en un conocimiento acumulado, no es lo que refleja la madurez. Lo que refleja la madurez es la semejanza que tenemos a Cristo. La semejanza que tenemos a Cristo, porque para eso nos fue revelado. Nos fue revelado. Precisamente, acompáñenme a Efesios 3:15 al 19. Y vamos a ver la razón que de igual manera el apóstol Pablo se dirige hacia los hermanos. 3:15 desde el 14, mis hermanos, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra. Es decir, hay cristianos en qué lugares, en todo el mundo. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Con qué propósito? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y es importante esto. Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso, pero dice, pero esto no lo deseo simplemente para ellos, para ustedes.
Todos los cristianos deben de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué? Que el conocimiento de Dios me lleva a vivir una vida plena. Sí, mis hermanos. Hermanos, nosotros tal vez en nuestra vida, y yo creo que muchos, al menos yo sí, he tenido muchísimas consecuencias por malas decisiones en mi vida. Y en cada una de esas malas decisiones, faltas de sabiduría, es como una película cuando termina y al final de los créditos dice escrita y dirigida y el nombre del director. Cada que hay un problema y nosotros no nos hemos apegado a la sabiduría de Dios, cuando tenemos las consecuencias dice escrita y dirigida y tu nombre. Pero Pablo dice, todos los creyentes, todos los santos deben de conocer esto para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo, ¿estás diciendo entonces que si yo procuro conocer más a Dios, mi vida entonces va a ser más plena? Sí. Porque nuestra vida entonces se someterá más a su voluntad y seremos más bendecidos, hermanos. Ahora, mis hermanos, con decir que nos sometemos más a su voluntad no quiere decir que no tengamos problemas o diferentes situaciones. Pero no sé tú, pero es diferente cuando tú vives las consecuencias por tus decisiones a cuando tú no tienes nada que ver y de repente te va mal. Con tus decisiones, cuando nos equivocamos en las decisiones podemos llegar a decir, híjole, pues ni modo, estoy viviendo lo que merezco. Pero cuando haces lo bueno, obedeciendo al Señor, siguiendo lo que Él ha mandado y aún así te va mal, tú dices, Señor, tú has querido así. No es lo mismo, mis hermanos. Porque el conocimiento de Dios debe de producir verdaderamente una piedad en la vida del creyente. Porque hay muchos, y en este sentido debemos de ilustrar a los fariseos, hermano. Ellos conocían las Escrituras mejor que cualquiera de nosotros, hermano. Sin embargo, ellos citaban largos pasajes de memoria, eran expertos de la ley. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les dice, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Pero Él agrega y dice, y ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuál era el problema de estas personas? Bueno, que ellos tenían información, tenían conocimiento, pero no tenían piedad ni amor por Cristo. Este peligro, mis hermanos, sigue existiendo hoy. El mundo reformado es un mundo que yo puedo asegurar, hermano, que tiene una muy buena teología. De hecho, yo puedo decir, no demerito, y es maravilloso pertenecer a una iglesia que procura la predicación fiel de la palabra. Estoy agradecido con el Señor de que permita hermanos que puedan estudiar y puedan exponer, dar clases, seminarios, y es maravilloso. Pero hermano, podemos asistir a conferencias, escuchar sermones, leer buenos libros, estudiar una teología reformada, y aún así, mis hermanos, seguir siendo orgullosos, impacientes, egoístas, indiferentes al pecado. Y esto es algo tan triste, porque muchas veces tú vas a redes sociales y tú ves a muchos jóvenes que están en seminarios y son los primeros que están peleando. No, hermano, es que eso que pusiste es teológicamente equivocado, estás mal. Hay personas, hermano, que en otras, porque muchos tenemos familiares que tal vez no son creyentes y vemos que tal vez proyectan el servicio que tuvieron en su iglesia y vemos que hay una pastora quien predica. Y está bien, aquí en esta iglesia sabemos que Dios no ha llamado a las mujeres al pastorado. Y qué bueno, hermano, lo hemos comprendido, eso es bueno. Pero no es para que nosotros vayamos al perfil de una persona y le digamos, oye, que haya pastoras es pecado porque está mal. El siervo de Dios, dice la palabra, no debe de ser contencioso.
Recuerda esa frase muy importante de Calvino: el verdadero conocimiento produce verdadera piedad. Esta conducta, mis hermanos, debe de ser una conducta que ha de moldear la vida diaria del creyente. Vea lo que dice, Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor. La primera evidencia, mis hermanos, del conocimiento verdadero es una vida que dignifica nuestra profesión de fe. Cuando el apóstol habla de andar, está utilizando una expresión común en la Escritura que se refiere a un estilo de vida cotidiano. Pablo no está diciendo para que ustedes sean excelentes predicadores. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo el conocimiento de Dios debe de producir en su vida diaria, en cada aspecto de su vida, una vida que dignifique el Evangelio, es decir, lo que tú y yo hacemos 24/7 todos los días. Eso es. No habla de cosas extraordinarias, sino de cosas particulares, de cosas en la práctica particular. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de colocar como un peso en una balanza donde está el conocimiento y del otro lado está la vida práctica, y debe de equilibrarse perfectamente. Eso es la medida en la que el cristiano debe de crecer. Nuestra conducta, hermanos, jamás, por más piadosa que sea, va a poder igualar el valor infinito de Cristo. Es imposible. Pero sí nosotros debemos de guardar una armonía con el Evangelio que profesamos. Por eso, mis hermanos, hay muchas preguntas que nosotros constantemente debemos de hacernos cuando profundizamos en la Escritura. ¿Mi manera de hablar es digna del Señor? ¿La forma en la que me dirijo hacia mi familia es digna del Señor? ¿La manera en la que trabajo cuando nadie me observa es digna de Él? ¿Lo que veo en internet agrada al Señor? ¿Mis conversaciones reflejan que pertenezco a Cristo? El apóstol nos recuerda que el cristianismo no consiste, hermanos, únicamente en afirmar doctrinas correctas o ser bautista reformado, sino en vivir de acuerdo a lo que hemos creído. Necesitamos el conocimiento para una vida práctica. Volvamos a Colosenses, hermano. Y Pablo dice, ya nos ha dicho que debemos de llevar fruto en toda buena obra y creciendo en ese conocimiento. Es decir, estudiamos para que el conocimiento de Dios siga creciendo. Versículo 11, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Ahora, versículo 9, tenemos la oración de Pablo. Versículo 10, la razón que produce el conocimiento de Dios, pero en el versículo 11 hasta el versículo 14 tenemos la efectividad de lo que Pablo ha dicho. Es decir, hermano, el cristiano ¿puede hacer esto que Pablo ha dicho? Sí. Hay personas que llegan a decir, yo creo que yo no puedo vivir eso que la Biblia dice. Y cuando llegan a decir eso, yo les digo, sí, es imposible, la verdad. Humanamente es muy imposible. Pero el Señor ha dado a su Santo Espíritu para hacerlo posible. Él nos hizo renacer en una nueva esperanza viva. Y en estos versículos el apóstol Pablo dice, hermanos, que ustedes busquen el conocimiento de Dios. Va a tener una vida piadosa, pero ¿saben qué? No solamente eso. Porque el conocimiento de Dios produce muchas cosas buenas en la vida del creyente. Mis hermanos, cuando nosotros no nos conformamos a la voluntad de Dios, somos blancos muy fáciles para el pecado. Somos blancos muy fáciles que empezamos a pensar cosas que no son. De hecho, cuando nosotros leemos la epístola a Santiago, los hermanos de ahí estaban precisamente pensando que las pruebas que tenían en su vida era porque Dios era injusto, que porque Dios los quería meter a esas tentaciones, y Santiago debe de decir no. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado.
Muchas veces el cristiano dice, es que siento lejano a Dios. Y déjame decirte algo, tú conoces la inmutabilidad de Dios. Y si no sabes qué es la inmutabilidad de Dios, es que nuestro Dios es inamovible, hermano. Nuestro Dios no puede cambiar, no puede estar hoy bien y mañana mal, ni viceversa. Nuestro Dios es potencia pura, perfecto, armonioso. Dios entonces no se aleja de nosotros. Cuando nosotros sentimos lejano a Dios, ¿quién es el que se ha alejado? Nosotros, hermano. Por eso muchas veces la amargura llega. El corazón se inunda de cosas que no debería. Por eso Pablo en otra porción en Romanos dice que debemos de ser renovados, renovar nuestro conocimiento. El conocimiento que tú adquiriste ayer no es el mismo que tal vez vas a utilizar hoy. Debes de fortalecerte en el conocimiento de hoy y mañana igual y pasado mañana igual y pasado mañana igual. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo y estemos ahí al pie de lucha, hermano. Al pie de lucha. Porque es imposible, hermano, que libremos esta batalla y ganemos si no dependemos del Señor. Por eso Pablo dice que este conocimiento nos va a producir ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esto es maravilloso, hermano. Cuando algo tiene poder, es algo que refleja una acción muy efectiva. Hay un video muy interesante que muestra cuál era la capacidad de destrucción de la bomba atómica y le preguntan a este muchacho que es un químico y le dicen, bueno, si tuviera media hora para escapar de la bomba atómica, es decir, si cayera aquí arriba, ¿qué me recomiendas? Y él dice, disfrutar los 30 minutos que te quedan de vida. Porque son muchísimos kilómetros que no puedes escapar. Y si no te mata la explosión, te mata la radiación. Y si no te mata la radiación, quedas enfermo y mueres en días después. Y él dice que esa explosión, esa potencia es tan fuerte que mata todo a kilómetros, hermano. El apóstol Pablo no está diciendo que somos fortalecidos por una bomba atómica. Pablo está diciendo que somos fortalecidos con todo poder, es decir, que somos poderosos en Dios, sí. ¿Podemos amar? Sí. ¿Podemos perdonar? Sí. ¿Podemos seguir adelante? Sí. Pablo dice, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido fortalecidos con la potencia de su gloria. Y no sé tú qué entendimiento tengas del Señor, pero su gloria es inmensa, infinita, mis hermanos. Y Pablo dice, esa gloria es la que te fortalece. Por eso, dice Pablo, que hemos sido fortalecidos, ¿para qué? Porque Él nos ha dado para ser pacientes y longánimos. No puedo ser paciente, hermano. Usted no conoce a todos los que tengo a mi alrededor, a mi familia, a mi patrona, no los conoce, hermano, pero conozco a Dios que nos fortalece. Y tal vez lo que hace falta es crecer en el conocimiento de Dios para entender cómo nos va fortaleciendo. Pero no solo eso, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Es decir, Pablo está diciendo hacia todo cristiano que pueda decir, eso es imposible, yo no puedo. Y Pablo incluso le es de decir, no, sí podemos. ¿Por qué? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. De otra forma, Agustín de Hipona dice, da lo que mandas y manda lo que quieras. Si tú me vas a capacitar para hacer algo, Señor, mándame lo que tú quieras. Pablo está diciendo, ¿pueden por qué?
porque Dios nos ha hecho participar en la herencia de los santos en luz. Señor, pero ayer la regué como 3 veces, ¿sí? Y mañana la vas a regar menos. Si dependes del conocimiento de Dios, si procuras si procuras que este conocimiento vaya en aumento. Versículo 13 y versículo 14. ¿Por qué aún es doblemente efectiva esta victoria en Cristo? Bueno, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando en Estados Unidos fue la abolición de la esclavitud en los años de Abraham Lincoln, hermano, él abolió esa esclavitud y prácticamente le dio la libertad a las personas de color para que ya no fueran esclavos. Es decir, desde que ese momento, esa ley entró en vigor, las personas que estaban en esos hogares podían ¿qué? Ser libres. ¿Por qué? Porque ya no eran esclavos. Aunque el patrón les dijera, tú eres mi esclavo. No, ya no. Pero tristemente, muchas personas que habían sido liberadas por la práctica que tenían todavía, decían, híjole, como que todavía sigo siendo esclavo. Pero legalmente ya no eres esclavo, sí, pero todavía. Mis hermanos, el conocimiento de Dios nos ayuda a entender la posición en la que estamos delante de sus ojos y también la posición en la que estamos en este mundo. Hermanos, convivimos diariamente con personas no creyentes, con muchas personas, sin embargo, no somos de la misma familia. No somos de la misma familia porque ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Cada que nosotros nos levantamos, recordemos esto, que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y Cristo ha cambiado nuestra posición, nuestro Dios, al reino de su amado Hijo. ¿Estás en oscuridad? No. ¿Estás en debilidad? No. ¿Estás destruido? No. Porque Cristo nos ha hecho renacer en esta nueva esperanza. Pero finaliza algo. ¿Qué hizo posible que nosotros pudiéramos tomar ahora cada día ese conocimiento de Dios para una vida de piedad? Su sacrificio. El apóstol Pablo finaliza esta porción de la epístola del versículo 14 hablando de una manera evangélica, de una manera tremenda para que el cristiano pueda entender que aún todo lo que puede llegar a producir en su vida piadosa no es algo que viene de él, ni puede producir él. ¿Cómo es posible que alguien que antes no amaba a Cristo, hoy lo ama? ¿Fue él? ¿Él logró? Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De pecados. Pablo sella con broche de oro diciendo, ¿y qué es lo que hace posible que todo esto se pueda? La gloria de la muerte y resurrección de Cristo, que Él se haya entregado. Porque murió y resucitó para hacer efectivo ese llamamiento en nuestra vida. Finalmente, mis hermanos, es importante que debamos entender que cuando leemos estos versículos debemos examinar nuestro conocimiento de Dios y si tal vez ese conocimiento de Dios se ha vuelto superficial o tal vez se ha quedado estancado. Yo no sé tú, hermano, pero tal vez hace años el hambre por la palabra era muy fuerte y ahora es otra. Es importante, mis hermanos, que procuremos deleitarnos en la oración, que tengamos el gozo de depender de aquellos medios de gracia que el Señor ha dado. Porque cuando dejamos estos medios de gracia, el conocimiento del Señor en nuestra vida y de su voluntad disminuye. Va menguando y por ende también nuestra piedad.
El llamado, hermano, que hace el apóstol Pablo no es simplemente tienes que meterte más a los libros y estudiar, y ha dicho que es bueno, sino que el apóstol Pablo está llamando a los cristianos a volverse a Cristo y a procurar cada día su crecimiento espiritual. Hermano, vuelve a su palabra, vuelve a sentarte delante de nuestro Maestro para aprender de Él. Nadie puede crecer lejos de aquel que es la fuente de la vida. Pero en segundo lugar, hablando a aquellos que de alguna forma han oído de Cristo, pero no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. O aquí, ¿cuántas personas hay que por años han escuchado el Evangelio? Y tal vez la posición delante de ti es decir, hasta que el Señor quiera hacer su obra. Déjame romperte un poquito ese sueño. No es así. Tú y yo somos responsables de no arrepentirnos y de seguir en nuestro pecado. No es el día que el Señor quiera llamarme, no. Tú básicamente con esa declaración lo estás rechazando porque el día es hoy. El día que te arrepientas y vengas a Cristo es hoy, no mañana, es hoy. Y voluntariamente lo ha rechazado. Quizá durante todo esto que he estado mostrando, que he estado predicando, pensabas que hablábamos únicamente de adquirir conocimiento, como estudiar una ciencia o aprender un oficio, pero eso no es lo que Pablo dice. La palabra de Dios nos dice que el problema del hombre no es la ignorancia, sino el pecado. Porque aún la persona en la isla más remota tiene un conocimiento que Dios le ha querido revelar y no se arrepiente. No conoces a Dios porque no te has querido arrepentir. Nuestro entendimiento está entenebrecido. Tu corazón ama más las tinieblas que la luz. Y caminas conforme a tu propia voluntad y por eso no quieres venir a Cristo para que Él no muestre tus obras y sean expuestas. El Señor hoy te muestra el pecado que tú has cometido, que tú has hecho, pero también que el conocimiento de Cristo es la vida eterna. Jesucristo oró y dijo y pidió, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tal vez tú podrás ser alguien inteligente, alguien que tenga mucho conocimiento de otras cosas, pero si no tienes a Cristo, todo el conocimiento que tienes sobre cualquier otra cosa es basura. Te servirá en esta vida, pero no para la vida eterna. El conocimiento más importante que el ser humano debe de tener es acerca de quién es Dios y la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ten vida eterna y anda como un hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Vamos a orar.